Érase una vez una ciudad llamada Sibilonia, escondida entre las montañas y envuelta en una densa niebla. Desde fuera, parecía una ciudad tranquila, como todas las demás, pero quienes vivían allí conocían una verdad especial: Sibilonia estaba viva. Cada piedra, cada árbol, cada ventana de la ciudad tenía una voz, un susurro que solo unos pocos privilegiados podían escuchar. Un día, una joven llamada Elena llegó a Sibilonia. Era una escritora en busca de inspiración, cansada de la monotonía de su ciudad natal. Al escuchar sobre Sibilonia, decidió mudarse allí, esperando que la magia de la ciudad finalmente le ofreciera la chispa de creatividad que buscaba. El primer día en la ciudad, Elena caminó por las calles, pero todo parecía como cualquier otra ciudad que hubiera visto. Casas de piedra, tiendas, parques, nada que sugiriera un lugar especial. Pero cuando se sentó en un banco en el parque central, empezó a oír algo. Un leve susurro, casi imperceptible, que parecía provenir del propio banco. «Bienvenida, Elena», susurró el banco. Elena se sobresaltó. Estaba segura de no haber imaginado esas palabras. ¿Quién ha hablado?», preguntó, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. «Todos tenemos una historia que contar», continuó el susurro. «Pero solo quien sabe escuchar podrá realmente oír». Confundida, Elena decidió seguir caminando, tratando de ignorar el misterioso susurro. Pero cuanto más exploraba la ciudad, más aumentaban las voces. Cada rincón de la ciudad parecía hablar: las ventanas, las farolas, los muros de las casas. Cada uno tenía una historia que contar, un secreto que revelar. «¿Ves aquella torre?». Una vez hubo un joven pintor que pintaba el cielo cada mañana, susurró una farola. Esa fuente fue construida por un viejo escultor, que perdió al amor de su vida, relataba la acera. Elena, cada vez más fascinada, empezó a pedir a la ciudad que le contara sus historias. Cada día se detenía en un nuevo rincón, lista para escuchar un nuevo susurro, una nueva narración. Pronto descubrió que la ciudad no era solo un lugar físico, sino un archivo viviente. Cada piedra, cada esquina llevaba consigo un trozo de historia, algunas alegres, otras tristes, otras misteriosas. Un día, llegó al viejo teatro, un edificio abandonado que no parecía atraer mucha atención. Pero cuando se acercó, oyó un susurro más fuerte. «Aquí es donde todo comenzó», susurró el teatro, su voz temblorosa. «En el corazón de Sibilonia, un sueño fue roto, y el secreto que todos buscan está escondido entre las sombras de estas paredes». Intrigada, Elena entró al teatro. Las luces estaban apagadas, pero el aire estaba cargado de emoción, como si el teatro estuviera esperando ser despertado. Caminando entre las polvorientas butacas, encontró un viejo baúl escondido tras el escenario. Dentro, había un diario. En el diario estaba escrito: «El sueño que destruyó la ciudad». Elena abrió el diario y empezó a leer. Descubrió que muchos años atrás, un hombre había intentado hacer de Sibilonia la ciudad más famosa y rica del mundo, pero su avaricia había llevado a la destrucción. Lo que el hombre buscaba era poder, pero lo que encontró fue solo soledad y remordimiento, susurró el teatro, como si confirmara la historia. Pero ahora que tú lo sabes, Elena, la ciudad ya no es solo un lugar de recuerdos. Es tu tarea devolver la luz donde había oscuridad. Con el corazón pesado, Elena comprendió que la ciudad que hablaba no lo hacía solo para contar historias, sino para advertir a quienes la habitaban de no olvidar nunca sus raíces, sus tradiciones, y la fuerza que había en los sueños compartidos. Moraleja de la historia: las ciudades, al igual que las personas, tienen una historia que contar. A veces, las voces que susurran nos hablan de errores y éxitos, de alegrías y pérdidas. Y cuando realmente escuchamos, podemos aprender de sus historias, encontrar respuestas y, sobre todo, nunca olvidar lo que verdaderamente nos hace humanos.